Entonces, no sin antes dar gracias primero a nuestros ancestros y ancestras por permitir que hoy cada una y cada uno de ustedes estén aquí, que hayan abierto esos caminos que se abrieron para que realmente pues hoy, precisamente sábado 20 de noviembre, pues podamos estar hoy aquí. ¿Listo? También doy un saludo de bienvenida pues a las organizaciones, por ahí que veo a Dignidad Afrocolombiana, por ahí también que está Juliana, que hace parte de Mentes Conscientes, Emerson de Tura Hip Hop, bueno, algunos sí se me escapa por ahí, pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. También pues me encuentro con mi equipo de trabajo, Diana Lorena Montaño, está también Karen Angulo, que hace parte de nuestro equipo, Laura Sepúlveda, y por ahí sí está Santiago, pues también un caluroso saludo y una calurosa bienvenida pues para este espacio del día de hoy. Bueno, recordar que este es el segundo encuentro que tenemos. Nuestro primer encuentro tuvimos un espacio maravilloso donde tuvimos una conferencista, como pudieron ustedes todas y todos ver, de muy alta calidad, en la cual pues pudimos realmente comprender algunos procesos de marketing y de uso de imágenes que es realmente importante dentro de los procesos organizativos en los que nos encontramos, pues porque unos dentro de los procesos organizativos pues tienen la intención también de hacer ese ejercicio de marketing y de venta y pues bueno, tuvimos como una charla muy rica donde obviamente todos nos sentimos muy amenos y muy digamos que muy amenos a el tema que se estaban tocando, los temas que se estaban tocando por precisamente los procesos en los que nos encontramos, ¿cierto? No sin antes decir que pues hoy precisamente también tenemos un evento súper especial. Desde Convilesa pues hemos trabajado como equipo pensando en cuáles son las necesidades de las organizaciones en las cuales nos encontramos en este momento trabajando con ustedes en este fortalecimiento del andén pacífico para la población joven, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos un evento súper importante, ya que pues hablaremos de todos los temas contables, un tema que realmente a veces para algunos y algunas están en un lenguaje que ni siquiera a veces lo entendemos. Aquí es importante recordar antes de darle como ese paso Los celulares a cómo va a ser el ejercicio de hoy, pues es importante que también entendamos de que la parte contable es toda esa parte estructural que la debemos necesitar como organizaciones y que a veces tanto ustedes como algunas personas que se encuentran aquí en este espacio que hacen parte, ¿sí? Que son representantes legales o directivos ejecutivos o directivos generales de sus organizaciones, pues a veces es un lenguaje que nosotros no entendemos y que es importante entender porque es el lenguaje de los negocios. Entonces, hoy pues tenemos una charla que es técnica, pero que nosotros tenemos que tener digamos que la perspicacia de poder hacer las preguntas necesarias para poder seguir profundizando en estos temas y no quedarnos como en el vacío. Esto lo digo de manera porque a veces cuando nosotros de pronto dentro de las organizaciones pedimos un informe financiero y la contadora nos habla, a veces parece que nos estuviera hablando en otro idioma y no entendemos nada, ¿sí? Entonces no sabemos qué es un balance general, a veces no entendemos cuáles son esos balances financieros, a veces no entendemos qué es una declaración de renta, qué es una declaración de IVA, bueno, un montón de temas que se conjugan allí que a veces como representantes legales lo hacemos ajeno, pero que debe ser importante dentro de. Entonces, por eso decidimos desde el equipo de Convilesa que podamos tocar estos temas, que podamos profundizar un poco más estos temas y que los podamos abordar en estos espacios. Pero que también es importante que dentro de esos espacios, pues sean ustedes los que también participen, los que pregunten, cualquier inquietud, pues aquí se pueda resolver. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la metodología. La metodología de hoy, pues se van a tocar tres temas importantes. Uno son los aspectos legales dentro de la organización.
Esto debe ser de carácter urgente, de carácter importante, porque debemos entender mucho sobre estos procesos y aspectos legales que tenemos en nuestros procesos organizativos. Además, también otro de los temas es el énfasis tributario y contable. Y por último, la contratación y la seguridad social, que otro tema que nosotros como representantes legales o como directivos generales o ejecutivos, pues no tenemos el lenguaje para poderlo entender. La metodología está en que vamos a dar la charla es muy técnica, pero que se pueda generar en cada momento o en cada tema un cúpulo de preguntas, que surjan que surjan dudas. Digamos que el ejercicio de hoy es mucho más técnico, pero que resulta mucho más interrogativo para los temas que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, esta es la metodología. Vamos a abordar el primer tema y una ronda de preguntas. Segundo tema, ronda de preguntas. Tercer tema, ronda de preguntas y cierre. Entonces, bueno, espero que hoy disfruten, que hoy estemos atentos y atentas, porque realmente este es un tema que debemos seguir escudriñando, y más que escudriñar, pues tener como ese lenguaje para que pues podamos tener un lenguaje acorde con nuestros contadores y con las personas que hacen esa parte financiera de nuestra organización. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, presento a nuestra conferencista. Es una Edith Saavedra Pandales, es una mujer afrodescendiente oriunda de Nuquí, Chocó. Es una mujer profesional en contaduría pública y tecnóloga en finanzas y sistemas contables. Ha hecho múltiples diplomados en normas de información financieras, diplomados en gerencia tributaria y estructural. Además, su amplia experiencia en el sector privado, más de 13 años en el sector privado, trabajando con empresas automotriz, y además de eso es asesora de algunas empresas. En estos momentos, digamos que los últimos 2 años de su carrera y de su vida profesional, se ha dedicado a trabajar como una mujer independiente con identidades sin ánimo de lucro. Por eso hoy te invitamos, Edith, te damos un caluroso saludo, bueno, y esperamos a que realmente todos y todas podamos disfrutar pues esas charlas técnicas en temas contables, y que nuestro público también tenga una relación de cuestión todo el tiempo para poder que tú nos orientes en estos temas y aspectos que hoy nos vas a hablar. Edith, bienvenida. Hola, buenos días. Diego, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Aló, buenos días. Buenos día. días. Te escuchamos. Como Diego les acaba de hablar un poco de mi experiencia, de dónde soy, lo que soy, mi nombre es Edith Saavedra, soy contadora pública. Ya hace casi 2 años trabajo con la asociación Convilesa de manera como contadora independiente, porque asesoro también otras empresas. Hoy venimos a hablar un poco del tema contable, todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Sabemos que muchas veces las organizaciones se crean, pero no se siguen el tema, como todos los aspectos legales, contables. Se dejan ahí y no se organiza bien el tema. Entonces queremos darle como una pequeña charla en cuanto a lo que se puede mejorar en cuanto a las organizaciones y cómo podemos fortalecer. Esto lo voy a hacer hoy desde mi experiencia, de todo mi proceso que he pasado. He tenido muchos años trabajando como contadora. Últimamente me he dedicado a esta parte de las entidades sin ánimo de lucro, porque pues ya tengo una experiencia bastante larga en cuanto a las entidades del sector automotriz y de servicio. Entonces, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, esperamos que las podamos resolver. Entonces, como comentó Diego, tenemos 3 temas, de los cuales vamos a empezar con el primero, y la idea es que podamos profundizar en las dudas que tengan. Sabemos que aquí hay algunas organizaciones que quizás al principio
estaban, digamos, creadas a su manera, pero no se habían fortalecido en el tema de los aspectos legales, que es como lo inicial que debemos hacer para que nuestra organización esté visible ante cualquier entidad, que esto es lo que hace que podamos comenzar a fortalecer los procesos. En los aspectos legales vamos a hablar un poco de las organizaciones más que todo como son entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones, corporaciones y fundaciones. ¿Por qué nos vamos como a centrar un poquito en esa? Porque son las organizaciones que más son las que estamos trabajando en estos momentos, en este proyecto que estamos ejecutando. Yo sé que para muchos no ha sido fácil el tema de que estaban creados, pero no la habían fortalecido o no la habían registrado. Entonces, por eso quiero como hablarles un poco de la parte legal, que es cuando se tiene que constituir una entidad sin ánimo de lucro. Una de las primeras cosas es que debemos de tener muy claro en el momento de constituir qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, si miramos, uno puede crear un día una fundación y la puede crear una sola persona, que ahí entra muchas veces la duda de las personas. ¿Qué puedo crear una fundación o una asociación o una corporación? Mientras que para una asociación necesitamos un grupo de personas, como mínimo 2. A una fundación con una persona la puede crear. Y así mismo tener como, ¿por qué quiero crear esa fundación, esa asociación? Hay unos requisitos en el momento de crearlas, que como los pueden ver en este momento en la pantalla, son diferentes requisitos. En especial, tenemos que tener muy claro en el momento que se va a crear qué nombre le vamos a dar a esa organización. ¿Cuál es el objeto social que vamos a desarrollar? Porque las asociaciones, fundaciones y corporaciones en especial tienen que tener claro que no toda actividad es meritoria. ¿En qué sentido es meritoria? Porque ya, de acuerdo a la ley, hay unas actividades que sí se pueden desarrollar porque el fin de una organización no es igual al de una entidad comercial. Entonces son como los requisitos, las pautas que debemos de tener en cuenta: el nombre, las personas que van a integrar, el domicilio de esas personas, la clase que vamos a crear si es una persona jurídica, que en la mayoría de las fundaciones, asociaciones y corporaciones lo que hacemos es crear una personería jurídica, porque vamos a dar un nombre a esa entidad u organización que estamos creando. Entonces, como ven, ahí están todos los pasos. Yo sé que ya muchos lo conocen, para otros quizás no es un tema fácil, porque quizás nos han colaborado con eso, lo hemos dejado en manos de otras personas. Edith, un momentico, ¿será que sí podemos ampliar un poco la pantalla para que es que hay gente que quizás de pronto está en celulares Sí. y no Ahí sé? está mejor. Perfecto, perfecto. Listo. De todas formas, aquí hay unos requisitos que más adelante les voy a hablar, que se refiere más que todo como, para algunos tendrán la duda en el punto 10, que es la de la revisoría fiscal, pero más abajo le vamos a hablar en cuanto a esa parte. Debemos de tener muy claro que en el momento de crear una organización, nosotros tenemos unos procedimientos los cuales debemos como tener en cuenta, porque las organizaciones, como les decía antes, decimos no, la creamos, le damos un nombre y la dejamos allí. Pero cuando un grupo de personas nos reunimos a crear una organización o hacer algo, debemos de tener claro tener primero esos pasos que les acabo de mencionar. Y segundo, debemos elaborar un acta de constitución. Es lo primero que se debe hacer en el momento de que vamos a crear una entidad. En este caso, pues entidad sin ánimo de lucro, porque ya debemos de tener esos pasos claros, ya decidimos que vamos a darle un nombre, ya sabemos qué es lo que queremos hacer o hacia qué población nos queremos. Entonces, ahí viene el proceso de constituir para nosotros un acta o unos estatutos. Los estatutos son muy importantes en una organización, porque para nosotros es nuestro documento, el cual nos hace visibles para poder ir a la Cámara de Comercio, inscribirla
y que nuestro nombre sea público, porque recuerda que cualquier entidad que vaya a la Cámara de Comercio ya es una entidad que, a pesar de que es privada, por la división que tenemos entre sector público y sector privado, pero la información siempre va a ser pública porque es una información que se puede conseguir hoy en día, por ejemplo, en Internet. Para crear una entidad, al momento de nosotros realizar un acta o los estatutos, las cámaras de comercio nos tienen mucha ayuda, tienen asesoría exclusivamente para las entidades sin ánimo de lucro. Ellos tienen ya unos formatos definidos para que nos sea más fácil como realizar ese proceso. Entonces, en ese momento podemos ir a la Cámara de Comercio, pedir asesoría, la ayuda que nos pueden brindar, como para llevar un paso a paso de esta parte. Dentro de este proceso del acta de constitución o los estatutos, también debemos de tener en cuenta que se deben de elaborar unas cartas, porque si yo en esta acta no establecí que todas las personas ahí aceptaron esos cargos, también debo elaborar unas cartas adicionales. Son cartas como, por ejemplo, cuando yo creo la organización, debo designar que tengo un representante legal, que tengo un representante legal suplente, que se creó una junta directiva, si tengo un revisor fiscal, que tengo el revisor fiscal. Todos esos cargos son cargos que se deben siempre elaborar las cartas de aceptación y adjuntar su documento de identidad. Esto para que evitemos los procesos de que no lo devuelvan, de que la organización tenga que volver a ir. Entonces, cómo hacer el paso correctamente de todo. Yo ya teniendo toda esta información, pues la presento ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, dependiendo del monto que yo elegí crear, muchas veces, por ejemplo, una fundación, como es una entidad que se va a crear sin ánimo de lucro, con un pro de mejorar las condiciones quizás de algunas poblaciones vulnerables, se crean con 100.000 pesos, pero igual ellos no lo van a liquidar y nos van a decir, no sé, su pago va a ser por este año de la inscripción va a ser 100.000 pesos. Ya es algo que lo hace directamente la Cámara de Comercio en el momento de liquidar. Muy importante la estructura en el momento de que se crean esos estatutos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos una entidad estamos obligados a colocar como unas pautas para el tipo de la asamblea. Esa asamblea en la mayoría son asambleas de asociados, porque es una asamblea general que son todas las personas que hacen parte de cuando se creó. Digamos, creamos una asociación y en la asociación somos 5 personas. Esas 5 personas ya deben definir toda esta parte para que se deje muy claro cómo va a ser esa estructura organizacional de la asociación o fundación. Por ejemplo, ahí se debe definir cómo van a ser las clases de reuniones, con qué anticipación se debe realizar la convocatoria. ¿Por qué esta convocatoria es importante? Porque cuando yo hago cualquier asamblea general y ante la Cámara de Comercio me toca presentar esa acta, no todas las actas se presentan a la Cámara de Comercio, pero hay algunas que sí, yo siempre debo tener en cuenta este tipo de convocatorias. Si yo en mis estatutos, por ejemplo, dejé que las convocatorias las voy a realizar con 10 días de anticipación, en mi acta debe quedar plasmado de que si yo realicé, no sé, mi asamblea la programé el 31 de marzo. Debo dejar ahí que el 21 de marzo yo convoqué a todos los asociados para realizar esta asamblea general. Entonces, todas estas personas que hacen parte de la fundación deben de tener esto claro y establecer en el momento de que se realice los estatutos, establecer con qué mayoría se va a aprobar una decisión en los cambios de los estatutos o cualquier reforma estatutaria que se haga, cualquier nombramiento, si se decide disolver la entidad, si entra en proceso de liquidación. Son procesos que se deben de tener en cuenta siempre en el momento que vamos a crear una entidad, porque las reformas en el momento de que se realicen o los nombramientos, debe ser muy clara la parte de con qué cantidad convoqué. Por ejemplo, si yo tengo 5 asociados y yo dije que en mis estatutos que con una asamblea se puede aprobar, que todos estén de acuerdo, que asistan 3, eso va a ser válido ante la Cámara de Comercio porque es la decisión que tomamos como grupo de los asociados. Pero si decimos que va a ser el 100%, entonces siempre debe estar el 100% de acuerdo o el 100% asistir a las reuniones.
Pero si yo dije que va a ser con 3, con 4, pues con eso vamos a probar esa parte. Con esta, hasta aquí llegamos como hasta el primer tema que teníamos en cuanto a todo lo que es para crear una organización y todos los procesos que tenemos yo les estoy hablando hoy desde la experiencia que tengo, desde el punto de lo que me ha tocado realizar o los estudios que he tenido. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, esperamos poder resolvérsela. Aquí estamos atentos a las y los que tengan preguntas. Realmente esta primera etapa lo deja uno como, bueno, wow, uno dice como, alguna vez yo quise tener una organización y con un panita pues llegamos y dijimos, bueno, vamos a montar algo, vamos a montar una productora audiovisual, vamos a montar, ¿qué es lo que vamos a montar, cierto? Entonces, uno termina montando algo como por montarlo y mira que esta parte de la estructura organizacional de la ESAL es tremendamente importante. Mira que Edith acaba de hablar algo muy importante y es el tema de los estatutos. O sea, los estatutos hablan de qué es lo que quieres tú con la organización y de qué es lo que quieres, cuál es el objetivo de la organización. A veces uno, no, que mi representante legal entonces va a ser mi tía y que mi revisor fiscal va a ser mi hermano. Entonces termina usted metiendo a la familia y cuando usted realmente esa organización le dio fruto, realmente tuvo un impacto y demás, entonces usted tiene que remodelar todo ese tipo de cosas, y no como que, ay, venga, pero es que yo tenía a mi tía y mi tía era la que firmaba no sé qué, ¿sí? Entonces, miren la importancia, miren que aquí pues en esta parte, esta primera etapa, la importancia de tener claro de qué es lo que queremos realmente. Por ejemplo, algo que me parece interesante es el objeto social de la organización. Es decir, cuál es mi objeto realmente a lo que yo le apunto desde el organizativo, cuál es mi propósito como representante legal, como director ejecutivo, como director general, como el papel que quizás algunos y algunas juegan aquí en estos momentos. Entonces, pues bueno, aquí yo creo que surgen muchas preguntas. Yo no sé si el público allí, los participantes que están aquí, pues todos tienen claro y todas tienen claro realmente todas estas etapas y todos estos procesos que debemos tener, pues en esta primera etapa, en esta primera parte, digamos que todos esos pasos y requisitos que nos mostró aquí Edith en su presentación, pues los tenemos claros. No sé cuáles son las preguntas que puedan llegar a surgir desde aquí. A ver. Pueden levantar la mano y la metodología es levantamos la mano si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento y le damos la participación. Aquí es importante de verdad que podamos preguntar. Si de pronto nosotros tenemos la intención de algunos que quizás están participando acá no son representantes legales, ni directores ejecutivos, ni nada, pero que tienen como la intención también de organizarse aparte, de crear otra organización o una subsede o lo que sé yo, pues que sea este el momento para preguntar. Bueno, entonces aquí se animó ya Alexander Inestrosa. Entonces, bueno, te escuchamos, Alexander. Primero que todo, buenas tardes. Mi única duda que se me presenta hasta el momento es que al momento de interactuar con compañeros en el campo que tienen pues entidades propias de esta economía solidaria, pues la ESAL, he visto que muchos tienen pues registrado su entidad en Cámara de Comercio, pero a la hora de lo que es el acta de constitución y revisión de los estatutos, algunos no tienen esta etapa. Mi duda es con relación a la Cámara de Comercio, si ellos no exigen lo que es los estatutos o esto se hace en un lugar aparte, pues porque entiendo que algunos sí están registrados en Cámara de Comercio y todo, su entidad, uno la busca en la Cámara y aparece con el NIR y todo, pero sus estatutos no están pues bien o a veces no tienen esa parte. Listo, Alexander. Bueno, entonces, no sé si alguien tenga otra pregunta más para poder entonces dar respuesta a Alexander. Entonces, ¿la tienes ahí, Edith? Sí. Listo.
Entonces Digamos vamos, que a veces las cámaras de comercio, sé que cada una rige dependiendo del municipio o, o la ciudad donde se encuentren ubicadas, pero son cosas que yo las debo dejar definidas en el momento de crear mis estatutos. Muchas veces sí, ellos aceptan ciertas cosas, pero el problema viene después, cuando comienzan como a hacer este tipo de cambios y como no fueron claros desde el principio, muchas veces les toca hacer reformas estatutarias y esas son reformas que en el momento se debe reunir los asociados de la fundación o de la entidad sin ánimo de lucro para dejarlo muy claro ante la Cámara de Comercio, porque ellos van a tener en cuenta eso ante cualquier acta. ¿Y qué pasa cuando a mí me toca hacer como una reforma y hacer cualquier cambio? Por todo esto la Cámara de Comercio me va a cobrar. Entonces lo que uno busca desde el principio es tratar de evitar pagar costos adicionales. Pero quizás sí, a veces hay falencias que quizás, hay funcionarios que quizás molestan más que otros. Por eso a veces es bueno, lo que les decía hace un rato, pidamos primero la asesoría en la Cámara de Comercio, que siempre esa asesoría nos la dan un abogado que trabaja ahí en la Cámara de Comercio y que están dedicados para el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces es como para esas personas que puedan revisar el tema, mirar qué les hace falta, si sus estatutos fueron cambiados. ¿Qué pasa muchas veces? Lo que pasa es que hay personas que crean las cámaras, sus estatutos y como ya los crean en base a un formato que les dio la Cámara de Comercio, no se detallan como a crearlo, a ver qué es lo que dice ahí, sino que puntualizar y cambiar este pedacito y ya. Pero quizás hay personas que sí lo tienen o fueron, inscribieron a la Cámara de Comercio los estatutos y no guardaron una copia y después no se acuerdan cómo quedó realmente sus estatutos. Entonces, ¿cómo entrar a revisar realmente qué tengo mis estatutos? Cuando yo no los tengo ante la Cámara de Comercio también puedo ir, pedir una copia, eh, solicitar que me expidan, se demora unos días dependiendo de las cámaras de comercio, cobran un porcentaje, cobran un monto que no es muy alto, es algo que no pasa como de 15,000 pesos, pero también me los entregan para yo mirar qué cambios le puedo hacer y qué fue lo que me faltó en ese momento. Porque sí es claro dejar como toda esta parte para definir desde el principio mi estructura organizacional de mi entidad. listo, listo. Espero que haya sido de ayuda, Alexander, la respuesta que nos acaba de dar aquí nuestra experta. Entonces, pues bueno, no siendo más, no, creo que no hay más preguntas, Edith, entonces podemos continuar con la segunda etapa de la charla. Ok, entonces continuamos. Este tema que vamos a continuar ya es en la parte tributaria y contable, que digamos que es un poco más de la experiencia que tengo. Porque muchas veces las fundaciones, sobre todo que es visto como donde más tienen la duda, em, pero de todas formas lo documentó en cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, tienen la duda de que si están obligados a llevar contabilidad, porque he tenido la experiencia de que hay fundaciones que me dicen, no, pero es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad. No, no es que no esté obligado. Cualquier entidad jurídica está obligada a llevar contabilidad. Cuando digo jurídica me refiero a cualquier persona que haya creado una entidad sin ánimo de lucro, que le dé un nombre y ante la DIAN está registrado con un NIT, que es un número muy diferente a nuestra cédula, que como aquí todos los conocen, son números que ya son números diferentes cuando se crea una organización. La ley colombiana ha sido muy clara con esto en el Estatuto Tributario, donde dice que en el artículo 334 las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de contabilidad. Eso significa que yo debo tener una contabilidad organizada, registrada. Y sé que muchas veces las personas lo que hacen es que durante todo el año van teniendo todo como lo que hicieron, lo que compraron o los ingresos que obtuvieron, digamos como todo ese dinero que les ingresó o en lo que lo gastaron. Y lo que hacen es que al final, si lo necesitan, van y buscan un contador, que sí, que hay muchos contadores que ofrecen sus servicios para que vayan. Yo les llevo y les digo, no, necesito unos estados financieros, me los realizan y ya. Pero lo ideal es que se debe tener una contabilidad organizada, una contabilidad donde mes a mes yo la pueda
mirar que está bien, tener una persona. Sabemos que no es fácil porque muchas veces no se cuenta con los recursos. Quizás muchas veces las personas que hacen parte de los asociados de esa entidad sin ánimo de lucro no tienen el conocimiento administrativo contable como para tener esta parte organizada. Pero sí es bueno que si nosotros queremos llegar a fortalecer nuestra organización, queremos aplicar a ser mejores, a tener fuentes de financiamiento, es estar organizados, tener siempre como toda nuestra documentación, estados financieros, toda esta parte, cualquier documento. Hoy en día es muy importante esta parte porque cada día la norma tributaria es más exigente, ha hecho mucho más cambio. Antes, para muchas entidades sin ánimo de lucro, era muy fácil porque no le exigían tanto como lo que está exigiendo hoy el gobierno, la DIAN y diferentes entes territoriales que tienen una vigilancia para estas entidades. Entonces tenemos que tener en cuenta que con todos estos cambios que han entrado más o menos en los últimos 5 años, cuando entró las normas internacionales de información financiera, no solamente obligaron a acogerse a este tipo de nuevas normas a las entidades comerciales y de otros sectores, sino que obligaron a todas las entidades, a las entidades sin ánimo de lucro también las incluyeron en este grupo. Entonces, todos tuvimos que hacer parte de estas organizaciones, perdón, de esta información. Entonces, debemos de ser muy organizados, tener en cuenta que sí estamos obligados a llevar una contabilidad, a emitir unos estados financieros, a tener toda nuestra información de manera eficaz, de manera que pueda ser mostrada ante un público en el momento que yo quiero tener una fuente de información. ¿Por qué menciono esto de las fuentes de información? Porque una contabilidad organizada es lo que a mí me permite muchas veces participar en convocatorias de proyectos, presentarme ante una entidad gubernamental, internacional o nacional para yo tener diferentes recursos. Muchas veces salen convocatorias donde yo puedo presentarme y obtener esos recursos para, para fortalecer mi organización, para darle un mejor ámbito a esto. Entonces, por eso es muy importante la contabilidad, que no la dejemos de lado, que no solamente creamos que necesitamos crearla y dejarla ahí y que las fuentes de financiamiento no les va a importar como esta parte, pero sí es muy importante la contabilidad en el momento de lo que queramos hacer en nuestra organización. Como les decía antes, al principio decía entre unos requisitos la parte de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es una parte muy importante en las entidades sin ánimo de lucro. ¿En qué sentido? Porque no todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener revisor fiscal. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro no tienen la misma vigilancia. Hay unas entidades sin ánimo de lucro que son vigiladas por la superintendencia por la Supersolidaria, mientras que hay otras que son vigiladas por la gobernación de cada departamento o en su caso para Bogotá, por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, la diferencia la hacen en el momento que se crea esta entidad en sus estatutos. Ante la Cámara de Comercio, cuando yo hago el registro, es que definen quién me va a vigilar, de acuerdo. Eso va de acuerdo como a todo el proceso que yo hago y de lo que yo quiero, a dónde yo me quiero encaminar con mi objeto social. Las fundaciones y asociaciones, la mayoría casi siempre han sido vigiladas por los gobernadores y en Bogotá por la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía o la gobernación es la que me dice, usted está obligada a tener revisor fiscal y en su mayoría son todos los casos. Mientras que en la Supersolidaria, que aplica más muchas veces para las corporaciones, para los fondos de empleados y para diferentes otras entidades sin ánimo de lucro, ellos sí les establecen unos valores de acuerdo a lo que les ingresó en el año, así mismo le van a decir, sí, usted está obligado a tener revisor fiscal. Quizás muchos se preguntan o no tienen el conocimiento, ¿por qué un revisor fiscal? Adicional a que si ya tengo un contador. Porque el contador, yo debo llevar una contabilidad y por ahí ya debo tener un contador.
Laura, ¿me ayudas por ya? La revisoría fiscal, aparte que yo ya tengo mi contador, que es quien me va a firmar mis estados financieros, en el momento que estoy obligada a tener un revisor fiscal, también va a ser un contador. Este también debe tener su tarjeta profesional, debe ser una persona con un título de contador y con tarjeta de contador, porque muchas veces un contador puede ser titulado, tiene su diploma, pero nunca fue ante la Junta Central de Contadores y sacó su tarjeta. Es un tema que netamente los contadores ya saben, ya manejan y saben que tienen que sacar una tarjeta profesional, porque el revisor fiscal es diferente cuando va a ejercer ese cargo de revisor fiscal, es muy diferente al de contador, porque él ya va a ser una persona totalmente con una independencia que va a auditarme esos estados financieros. También me los debe firmar, pero adicional, él me los va a auditar, quien me va a decir, sí, yo puedo firmarles estos estados financieros y esos estados financieros son limpios, la información que usted me entregó es totalmente creíble, el contador también lo hace, pero ante las entidades gubernamentales son dos personas totalmente diferentes, una con una independencia más que la otra. El revisor fiscal tiene más independencia que el que ejerce como contador directamente. Entonces, muchas veces nos puede entrar la duda, si estoy obligado a tener revisor fiscal o no estoy obligado a tener revisor fiscal. Es un tema que se debe revisar muy bien porque a veces quizás se está incumpliendo. Porque cuando yo tengo un revisor fiscal, por ejemplo, en ese momento sí estoy obligado a que mi revisor fiscal me firme mis impuestos, porque recordemos que hay una clase de impuestos, de unos tributos que yo debo cumplir. Y ahí es cuando yo decido si el contador me los debe firmar, que es un tema más neto, ahí sí es como muy técnico, entonces el contador firma en unos casos, mientras que cuando tengo revisor fiscal siempre me debe firmar todos mis impuestos, todos los impuestos que yo presente ante la DIAN o ante el municipio. Entonces lo debemos de tener muy bien claro. Sé que para muchos ya quizás tienen esta parte organizada, ya tienen su revisor fiscal, ya saben que se han encargado de todo eso. Sé que para otros las dudas quizás estén, entonces hasta ahí tenemos que definir toda esa parte. Bueno, interesantísimo, de verdad, y muchísimas gracias por esta etapa. ¿Terminamos la segunda etapa? No, seguimos. No, todavía seguimos, ya nos Ok, queda un poco perfecto. nada más de esta segunda etapa. En cuanto a esta etapa, es como todas las obligaciones tributarias que debemos cumplir las entidades sin ánimo de lucro, porque las entidades sin ánimo de lucro deben cumplir obligaciones casi que como las entidades comerciales. Hoy en día, casi todas las entidades sin ánimo de lucro, ya en cuanto a sus responsabilidades que tienen con la DIAN o con el municipio o con el distrito de Bogotá, deben de tener muy claro la parte de sus obligaciones. Estas son como algunas obligaciones más, como las más importantes o quizás las que más se realizan en el día a día o mes a mes o cada año. Hoy en día, la emisión de la facturación electrónica que entró en vigencia para la mayoría de las entidades fue hace más o menos un año, porque para otras entidades fue hace casi 3 años, que fue para empresas muy grandes. Pero hace un año les tocó emitir facturación electrónica y sé que hay muchas que lo hicieron hasta este año, porque la DIAN el año pasado en mayo emitió una resolución donde les daba unos plazos de acuerdo a las actividad económica que teníamos. La facturación electrónica hoy en día es muy importante porque es nuestra factura para cualquier ingreso que nosotros vamos a recibir. Y si estamos obligados a hacerlo, pues ya muchos ya han hecho el proceso, ya lo tienen adelantado, ya otros ya la están realizando, ya hemos recibido, de ustedes, de la mayoría recibimos factura electrónica. Entonces sabemos que a algunos les tocó hacer el proceso así como súper rápido, otros ya lo tenían, otros aún no, como las fundaciones. Hay muchas fundaciones que todavía no se les exige facturación electrónica, hay unos que todavía están con cuentas de cobro, pero a muchas ya les tocó, dependiendo de los ingresos que quizás estaban recibiendo en su momento o están recibiendo. También debo tener muy en claro que yo debo exigir, como fundación o organización, debo exigir mi factura o mi cuenta de cobro cuando yo voy a pagar algo, cualquier servicio que me prestaron, cualquier compra que hice. Entonces debemos de ser muy claros en esta parte de que
siempre tengamos ese documento, porque ese es mi respaldo, ese es mi soporte ante la DIAN, para que en un impuesto, como sea una retención de renta, perdón, una declaración de renta, presentar mi impuesto de retenciones, eso es el soporte, porque ninguno estamos exentos de que la DIAN en algún momento nos haga una visita, nos requiera o algo. Entonces, por eso les hago mucho énfasis en que exijamos esos documentos, de que tengamos nuestra contabilidad organizada. Debemos de tener en cuenta que a veces, no en todos los casos, debemos de realizar unas retenciones, que sé que esto es muy contable, entonces no voy a profundizar mucho en el tema, porque quizás esa parte usted se aleja más a su contador, porque pues ellos son los expertos en los temas, pero pues debemos de tener como un poquito de conocimiento en el tema, porque ¿quién más son las personas que deben de hacer su revisión quizás cada año, cada mes de su organización? Son los asociados, son esas personas que deben de estar enteradas de todo el tema que tienen con su organización. Anualmente, la DIAN expide unas fechas para reportar toda la información que yo tuve. Ellos establecen unos montos y todo, pero yo estoy obligado también a reportarle a la DIAN toda mi información que el año pasado tuve, que fue todo los ingresos que tuve, los gastos que tuve. Toda esa información se reporta, y muchas otras información que tiene que ver todo con el tema contable o el tema de nómina, en el caso si tuve empleados. La declaración de renta para algunas entidades a veces favorece un poco más que otro. ¿Por qué? Porque en estos momentos para las entidades sin ánimo de lucro hay dos regímenes. El régimen ordinario rige casi para todas las organizaciones, entidades sin ánimo de lucro, y para todo el sector comercial de servicio. Para todos los contribuyentes es el régimen ordinario. Pero las entidades sin ánimo de lucro tienen como un factor especial, que es que pueden hacer parte de un régimen tributario especial. Este régimen tributario especial, ¿qué hace? Hace que las entidades sin ánimo de lucro puedan pagar menor impuesto, dependiendo de su actividad. Si tú es una actividad meritoria y están cumpliendo como con todo lo que exige la ley. Porque recordemos que no todas las entidades sin ánimo de lucro se dedican como una actividad meritoria, porque las actividades meritorias lo que buscamos es un pro de mejorar las condiciones vulnerables de cierta población negra, mujeres cabezas de familia, niños, población indígena. Ese tipo de cosas son población de educación, de cultura, y son muchas más. Entonces, siempre y cuando tengamos eso, el régimen tributario especial nos da como un trato especial, porque podemos pagar menos impuestos o llegar a no pagar ningún impuesto. Que esto lo define ya si yo fui calificado como régimen tributario especial, pero para yo tener esta calificación yo debo hacer un proceso ante la DIAN, mirando que estoy cumpliendo con todos los requisitos que me exige la DIAN para ser régimen tributario especial. La DIAN, ellos en su página tienen montado como todo este proceso si yo quiero calificar como régimen tributario especial y cumplir con cada uno de ellos. Dependiendo de que yo ya sea calificado como régimen tributario especial, yo puedo aplicar en mi renta, ya no voy a pagar un 31%, que es el que se pagaría para el año 2001, sino que entraría a pagar un 20%, que es una diferencia. En una renta, la verdad que es mucha, porque dejamos de pagar, si yo iba a pagar 3 millones de pesos, voy a pagar 10. Perdón, de 3 millones de pesos voy a pagar quizás 2 millones, o más o menos es el valor 2 millones 100, pero es una plata que me representa mucho. Quizás podemos llegar hasta pagar cero, o que nos quede un saldo a favor. En el caso de pagar un valor cero, aquí les muestro los estatutos, los artículos. Esos artículos están precisamente para las entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial, porque le dan un tratamiento diferente a estos contribuyentes. Para pagar un 20%, como lo dice el artículo 356, deben pertenecer al régimen tributario especial y estar sometido al impuesto de renta y complementario sobre el beneficio de excedente, neto excedente, o a la tarifa única del 20%. Entonces, ya debo pertenecer al régimen tributario especial para que yo me pueda en mi renta presentar con el 20% y no con un 31%. Y para poder llegar a tener cero es cuando yo ya tengo ese excedente
o beneficio, porque aquí para las entidades sin ánimo de lucro no existe, ellos no tienen que tuvo una utilidad, no, aquí es un excedente o beneficio porque es una plata que se va a utilizar, perdón, o un dinero que se va a utilizar en pro de mi actividad que estoy desarrollando de esa población. Si yo demuestro que lo que me quedó de ese excedente en este año lo voy a utilizar para el próximo año, o ya tengo unos soportes para utilizarlo justo en ese tipo de comunidades o en beneficio de esa actividad, yo puedo llegar a tener un impuesto cero. Entonces, es algo que lo debemos de estudiar muy bien ya con la persona que nos está realizando la declaración de renta y que nos ha elaborado nuestros estados financieros para mirar que sí llegamos a tener una declaración en cero y no pagar nada. Es un beneficio muy bueno siempre y cuando pertenezcan al régimen tributario especial porque nos ahorramos que tengamos que pagar a la DIAN un valor que quizás no contamos en ese momento o es un dinero que lo podemos utilizar en beneficiar a una población o mejorar la organización que tenga que ver con esa actividad. Dieguito, hasta aquí llegó el tema de la parte contable y tributaria. Entonces, Wow, no, miremos no. a ver si tenemos preguntas. Muchísimas gracias, ¿verdad, Edith? Porque precisamente, bueno, hay dos cosas con las que me quedo en esta parte que acabas de hablar. Y es una, que no corramos como a lo último porque tenemos como el afán de presentar unos estados financieros de llamar a cualquier persona que sea contadora, esto sin desmeritar, pues obviamente el trabajo de los contadores, cualquier persona que me pueda hacer por salir del paso. Esto, digamos que me quedo con esto porque muchos, yo sé que muchos de pronto, no sé si aquí pase, pero muchos o muchas recurren a ese recurso. Como venga, como nos va a entrar un recurso, pues entonces necesitamos unos estados financieros o porque tenemos que presentar cierto documento, entonces necesitamos unos estados generales de la financiación. Entonces, venga, contratemos a fulanita o contratemos a fulanito para que nos haga eso rápido, sin ni siquiera nosotros entenderlo. Entonces, creo que me quedo con eso. Eso es realmente muy importante porque dentro de una organización que queremos fortalecer y que queremos ser serios en lo que nosotros hacemos y en lo que nos estamos formando, pues no podemos hacer esas acciones. Otro punto importantísimo es, bueno, entonces, ¿cómo podríamos llegar también nosotros a entender de que podemos contratar a una persona que quizás de pronto nos acompañe dentro de los procesos? Nosotros podemos ser claros con una contadora, con un contador y decirle, venga, cuando hay recurso, pues se le puede pagar, cuando no, pues no, pero necesitamos que haga esto de manera fija, de manera constante, que sea nuestra persona de confianza. ¿Por qué? Porque como lo decía al inicio, la contabilidad dentro de nuestra organización es el lenguaje de los negocios. Es toda esta parte estructural de los negocios. Si yo no la tengo organizada, créanme que es muy complejo para que nosotros también tengamos credibilidad como organización, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos pie a pie o página por página lo que realmente hacemos, que si nos entró un recurso, oiga, seamos organizados con ese recurso, reportemos lo que debemos reportar, tengamos como esa secuencia de resultados, de todo ese proceso económico que estamos manejando como recurso. Entonces, pues bueno, yo creo que, no sé, principalmente a mí, Edith, me has resuelto algunas preguntas que quizás de pronto dentro de la madurez como persona que quizás tengamos la experticia de pronto en tener una organización o algo, es poder entender como estos pasos, ¿no? Por ejemplo, lo que decías que es un régimen especial o que es un régimen ordinario, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. ¿Verdad? No sé si aquí algunas o alguno tenga alguna pregunta, ¿verdad? Que es momento de preguntar, es momento de alzar las voces, de nuestras voces y preguntarle aquí a nuestra experta. Realmente, yo sé que algunos de acá pues tienen mucha experiencia en temas, pero qué importante sería que nosotros también entendamos el lenguaje del contador, entendamos qué es lo que nos está mostrando. Hay otra cosa que también me quedo, Edith, que dijiste y es del beneficio de los asociados. Si sabemos que como organización nos entró un recurso y que, bueno, manejamos el recurso de cierta manera, pero bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio de fulano, sultano y sultana?
¿cierto? En cuáles son las ganancias o cuáles son las pérdidas o cuáles son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar, etcétera y etcétera. Entonces, chévere que podamos tener estos espacios donde podamos entender los lenguajes que nos dicen a veces los contadores y que para a veces nosotros es muy complejo, pero que gracias a estos temas y a estos ítems, pues podemos entenderlo mucho mejor, pues. Emerson, te doy la palabra. Buenos días, gracias Diego. No, pues mi pregunta radica en el proceso de convertir la organización para pasarlo a una organización. Si podemos prender la cámara, que quisiéramos verlos o verlas, entonces a ver si es posible, ¿no? Si es posible para poder fijarte, perfecto. Listo, gracias. Ahora sí, puedes comenzar. Bueno, nosotros como organización tuvimos el plazo y el tiempo para ser parte o para continuar en el régimen especial, y en ese momento teníamos un contador y él estaba haciendo toda la diligencia necesaria y toda la documentación necesaria para poder nosotros continuar en el régimen especial. Creo que eso fue por ahí por el 2018. Sin embargo, durante ese proceso, él decidió tener su propia organización y se dedicó más que todo a eso. Nos puso una compañera de él a que continuara con el proceso que él inició como contador en la organización, pero desafortunadamente, pues la pelada como que estaba dando sus primeros pininos, por así decirlo. Lamentablemente no logramos poder quedar en el régimen especial y desde entonces, pues no hemos entendido o no sé cómo poder nosotros organizar la documentación necesaria para continuar en el régimen especial, Entonces, pues esa sería la pregunta. O sea, actualmente está la oportunidad o la posibilidad de lograr hacer que la organización continúe en el régimen especial, o nos tocaría quedarnos como pues desafortunadamente no logramos hacerlo. Hola Emerson. En estos momentos ya el plazo está, como estamos finalizando año, porque si no estoy mal, la DIAN no establece fecha cuando queremos calificar como régimen tributario especial. Pero si no estoy mal, para este año lo dieron hasta el 30 de noviembre. Mientras que cuando es para actualización, que todas las personas que pertenecen al régimen tributario especial, cada año deben de hacer una actualización. Ellos para esas personas sí establecen una fecha que por lo general la colocan hasta el 31 de mayo, si no estoy mal. Porque el año pasado hubo unos cambios por todo el tema de la pandemia, lo hicieron como hasta el 31 de julio. Pero para calificar, que es por primera vez o cuando deje de estarlo, porque pueden suceder las dos cosas. Estuve un año y el otro año no, y el otro año voy a volver, eso es calificación nueva. Se aplica como calificación nueva, así haya estado en un año sí, un año no. En este caso es hacer todo el proceso que nos exige la DIAN. La DIAN, ellos en su página tienen montado todo el proceso donde me dicen si quiero calificar o quiero actualizar. En tu caso es para calificar. Entonces ustedes tienen que entrar a la página de la DIAN o su contador y mirar todos los temas que ellos piden para calificar. Una de las cosas que ellos nos están pidiendo, por ejemplo, en estos momentos, es que revisar nuestro RUT. En el RUT hay unas pautas que yo ya tengo que mirar, como por ejemplo, mi actividad económica que estoy desarrollando pertenece a las actividades meritorias. Entonces, como son las actividades meritorias, ellos también tienen el listado de las actividades meritorias. Entonces, no sé, yo digo, mi actividad es la 8555, ejemplo. Y si está dentro de las actividades meritorias, califico. Decir que en mi RUT aparezco como entidad sin ánimo de lucro. La mayoría ya aparecen porque cuando se crearon ante la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio pasa esa información en la DIAN. Sí lo tengo. Y adicional así, ellos te van a pedir la información de todos los asociados que están con nombres, apellidos, revisar el tema de los estatutos también lo piden en algunos casos. No en algunos casos, lo piden ahí ciertas cosas de los estatutos y adicional, ellos piden unos documentos que ya tienen que, para los contadores ya los conocemos que son unos prevalidadores. Esos prevalidadores uno los debe de mirar porque ahí es donde se va a subir la información de los asociados y alguna otra información. Entonces, por eso, en estos momentos lo que yo te aconsejo es revisar la página de la DIAN en la parte de calificación para el régimen tributario especial y mirar cada paso que la DIAN me está exigiendo. Para eso vas a necesitar mucho la ayuda de tu contador y tener la ayuda de los asociados y del representante legal, porque todos deben de tener información clara de lo que nos está pidiendo la DIAN, porque hay mucha información que a veces no la tiene el contador, sino que la tiene los asociados, el representante legal, porque es una información, digamos, de creación de los asociados, de cómo está la organización.
Entonces, mi consejo es mirar la página de la DIAN en la calificación para régimen tributario especial. Espero haya podido resolver tu duda y pues puedas mirar este tema y si lo pueden alcanzar a hacer hasta el 30, maravilloso porque les aplicaría para el año 2021 al momento de realizar la renta. Si no, ya lo harían a partir del 2 de enero, que ya el proceso les entra para el año 2022. Wow, perfecto. Emerson, sí, sí fue resuelta tu inquietud. Sí. La cosa ahora es, pues, contactarme con un contador porque desafortunadamente no tenemos un contador, entonces ya nos tocaría ya como que buscar a una persona ya que tenga el conocimiento y experiencia y nos pueda organizar esa parte. Ujú. Sí, qué chévere. Por ejemplo, hablo también un poco desde la experiencia por ejemplo, cuando las organizaciones no son fuertes desde una salud financiera, es decir, como no tienen como ese músculo financiero tan grande, por ejemplo, el consejo, digamos, desde la experiencia, es como poder contratar a una persona que se le pueda pagar por servicio, es decir, servicio prestado, servicio pagado. A veces hay muchos contadores, pero que sea nuestro contador fijo, que explicarle, puedes decirle, bueno, estos son los fines de nuestra organización y demás, habrá recurso cada vez que podamos entrar dentro de una participación o dentro de un programa, dentro de un proyecto, una subvención o lo que sea. Y pues bueno, ser muy claros y conseguir una persona idónea. Si a veces, como decía Emerson al principio, no, pues es una persona que apenas como que estaba en sus primeros pinitos, pero a veces sirve también esas personas que quizás apenas están aprendiendo, pero a veces también le hacen cometer como muchos errores a uno también y uno dice, no, pero espere porque ya nos dijo que era así, pero no es así, sino es así, de acuerdo como dice la ley, como dice el estatuto y demás. Entonces, pues bueno, yo por aquí había visto una manito levantada que era Yurani. No sé, Yurani, si todavía tienes tu duda, tu pregunta. Lo importante es que aquí podamos resolver realmente cualquier inquietud, no sea la que sea, porque a veces nosotros no preguntamos quizás por desconocimiento, o quizás porque nos da pena, o porque no, de pronto la pregunta no sea pertinente y acá pues en estos espacios en temas tan técnicos como esto, cualquier pregunta es pertinente. Entonces, pues bueno, Yurani, no sé si todavía estás por allí o ya fue resuelta tu duda que se generó con la explicación que acaba de dar para Emerson. Hola Diego, sí, buenos días para todos. Realmente levanté la mano. Yurani, si podemos poner ¿Aló? la cámara para podernos observar, te lo agradecería. Vale, dale, ya la prendo. Dame que me toca, mientras uso la aplicación, no la tenía configurada. No sé si aquí me están viendo. Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. No, tenía una duda y ya realmente la resolvió. O sea, cuando bajé la mano fue porque ya había dado respuesta a mi pregunta. Nosotros realmente hicimos parte del régimen especial y de los cambios que llegó a hacer la DIAN, nos sacaron del régimen especial y estamos como en el proceso de volver a Calificar. calificar. Realmente nos falta lo de la página web, pues porque eso ha sido un poquito pesadito, porque nos exigen tener una página web. Entonces solamente ese es el paso que nos hace falta y bueno, esperamos que realmente el año entrante que habiliten las fechas, poder pasar todos los papeles y demás para poder que nos devuelvan al régimen especial. Al régimen tributario especial. Listo. Listo, Yurani. Eso, al régimen tributario. Más gracias, de verdad. Bueno, entonces, Edith, no habiendo más preguntas como en esta etapa, pues bueno, vamos a continuar. Listo. Continuamos entonces. Perdón, qué pena, yo me meto ahí. Listo, Como dale. decía la compañera, yo creo, y no sé, no estoy muy seguro, pero yo creo que una página que uno crea en Facebook también puede servir como página oficial de la organización, porque nosotros no teníamos página, creamos una, desafortunadamente no la pudimos sostener, pero con la página oficial que tenemos en Facebook, creo que podría hacer como que reemplazar esa parte, creo yo, no, o sea, me tocaría investigar, pero
creo que sí se puede así. No, no se puede. Realmente nosotros preguntamos lo mismo y nos dijeron que no, que tiene que ser una página web real. Sí, desde mi experiencia, el conocimiento, lo que he visto, también he visto que siempre nos exigen la página web. Listo, entonces continuamos con nuestro tercer y último tema. Este tema es muy importante para las organizaciones que contraten, así sea un empleado directamente. Porque recuerden que hoy en día manejamos mucho el tema de la contratación directa, que es ya una contratación directa laboral con diferentes tipos de contratos, sean contratos a términos fijos inferiores a un año, sean contratos por obra o labor, o sean contratos indefinidos. Que muchas veces yo creería que no se manejan mucho los contratos indefinidos, porque a veces las fundaciones, las organizaciones van a ejecutar algo muy directo, entonces van a necesitar a las personas por un tiempo. Y también se maneja mucho el contrato por orden de prestación de servicio, que es un contrato que no hace parte de la nómina, pero a veces sí se pueden tener en cuenta algunas cosas que son de nóminas laborales. Los contratos laborales, dependiendo de las personas que yo llegue a contratar o en la ejecución que yo le quiero hacer a un proyecto, por eso contraté a una persona. Entonces, debemos de ser muy claros cuando elaboramos esos contratos. Dejemos muy claro las pautas o las condiciones y las responsabilidades que va a tener esa persona, qué va a hacer, qué va a realizar durante ese tiempo. Si yo decidía contratar a esa persona por 6 meses porque estoy desarrollando un proyecto, dejar muy claros esos contratos, los valores establecidos, con qué me debe responder esa persona, sus deberes y los derechos que va a tener, al igual con lo que debe cumplir con la organización. Entonces, esos contratos son los que se refieren a los contratos netamente laborales, porque estoy vinculando directamente a mi organización a una persona que debe tener en cuenta como todo lo que yo le estoy dejando en ese contrato, y al firmar un representante legal de la organización. Y esa persona es porque ambos estuvieron de acuerdo para ejecutar esas funciones y para responder porque eso es una contraprestación. Yo presto un servicio, realizo mi trabajo y por eso me van a pagar. Pero también son buscar personas idóneas, personas que realmente van a elaborar el trabajo bien. En el momento que yo contrate a esa persona, tener en cuenta que yo debo responder con ciertos requisitos ante la ley y ante esa persona y como organización. La seguridad social y las prestaciones sociales son una parte muy importante porque debemos de tener en cuenta que si yo contraté a esa persona directamente, la seguridad social, yo tengo una carga de seguridad social que son como que yo responder por un porcentaje de salud, un porcentaje de la pensión, debo pagar caja de compensación, los riesgos laborales de esa persona totalmente los paga la empresa, igual que la caja de compensación. Y en el caso de las prestaciones sociales, si yo contraté a esa persona, sé que le debo pagar a esa persona una prima, una cesantía, interés de cesantía, y así sea contratada por 6 meses, tiene derecho a unas vacaciones. Y todo esto, si es, digamos, inferior a un año, son cosas proporcionales a ese tiempo laborado. Mientras que si trabajó el año, pagarle sus prestaciones sociales por el año que me trabajó. Porque las prestaciones sociales, unas se liquidan cada año, como son las cesantías y los intereses de cesantía. Y la ley nos exige una fecha para pagar esos intereses en enero, esas cesantías en febrero, si la persona sigue vinculada, se le pegan a un fondo de cesantías, si la persona no sigue vinculada, yo le debo pagar sus cesantías directamente. Las vacaciones, si me superó el año, tener en cuenta de que esa persona tiene derecho a unas vacaciones por un año de trabajado, tiene 15 días hábiles de lunes a sábado. Así se cuentan los hábiles para el caso de las vacaciones. Entonces yo debo darle a esas personas sus vacaciones, o se pueden muchas veces postergar y darse un tiempo después, pero que no supere que no llegue a 3 años, porque si se llegan a cumplir 3 periodos de vacaciones, ya se las debo pagar en dinero porque en tiempo la persona las pierde, pero se las debo pagar. Entonces, tener muy presente que así yo contrate una persona por un mes, por unos días, esa persona, si se fue antes porque algo pasó, yo le debo responder a esa persona pagándole esas prestaciones sociales y cumpliendo con la parte de seguridad social, porque todo eso
hace parte cuando se decidió hacer un contrato. Muchas veces hasta los contratos verbales se cuentan, porque así yo haya contratado a una persona y no le hice un contrato, pero verbalmente establecimos unas condiciones, yo ya estoy obligada a cumplir también con todas todo esto que acabo de decir. Porque muchas veces antes pasaba que la gente, como era verbal, la persona se iba y le decía, no, yo no le voy a pagar nada porque usted ya no trabaja conmigo, nunca firmamos un contrato, pero si la persona trabajó conmigo y tiene unos testigos y puede ir hasta el Ministerio de Trabajo y lo demuestra, lo que se me viene a mí es una multa y puede incrementar más de lo que le tenía que pagar, va a ser más y no un monto mínimo. Para el tema de la prestación por orden de por el contrato por orden de prestación de servicio, hoy en día lo utilizamos mucho. Sobre todo en este tipo de organizaciones se utiliza porque a veces el tema es menos complejo, porque yo contrato a una persona y yo dejo claro también, obviamente también dejo claro unas pautas que me va a hacer esa persona, su responsabilidad. Pero aquí quien cumple con el pago de su seguridad social es esa persona que yo contraté. Esa persona está obligada a pagar sobre, si yo le dije a esa persona, la voy a contratar por tantos meses y mensualmente el pago va a ser 2 millones de pesos. Esa persona está obligada sobre esos 2 millones de pesos pagar, sobre el 40% de esos 2 millones de pesos pagar su seguridad social. Entonces, esa persona, por ejemplo, son 2 millones de pesos y el 40% le da inferior al salario mínimo, tiene que pagar sobre el salario mínimo. Entonces esa persona cada mes para yo poderle pagar me debe presentar a mí una cuenta de cobro y una seguridad y el pago de su seguridad social para yo poderle pagar esos servicios que esa persona me ha prestado. Es un contrato que se utiliza mucho precisamente para evitarnos el tema de contratación directa, de tener que pagar seguridad social, de pagar unas prestaciones, porque yo aquí ya no estoy obligada a pagar prestaciones sociales. Pero hoy lo usamos aún más porque se viene un tema muy importante, que es el tema de la nómina electrónica. Aparte que la DIAN se inventó su facturación electrónica, lo digo así porque cada día exigen más y cada día las organizaciones tienen que mirar cómo tienen recursos para cada cosa, porque todo esto ha implicado nuevos recursos, buscar tener el dinero para pagar todas estas cosas. Entonces, hoy en día, lo que sí se hace mucho es contratar por prestación de servicios para evitarnos el tema de la nómina electrónica. La nómina electrónica la dan al principio de unas fechas. Ellos siempre dan una fecha, sacan unas resoluciones y después cuando ven como que eso no se va a cumplir, vuelven y sacan otra para mirar que se puedan cumplir esos plazos. En este caso ellos sacaron una resolución en el cual dijeron que a partir del 1 de agosto ya entraría en vigencia la nómina electrónica y dieron unas fechas. Entonces dijeron, los que tengan más de 200 empleados tienen que reportar su nómina el 1 de septiembre, los de 150 a 250 el 1 de octubre, los de 11 empleados a 100 empleados el 1 de noviembre y los de 1 empleado a 10 empleados es el 1 de diciembre. Entonces aquí es donde va el tema de que así yo tenga un empleado, ya estoy obligada a tener nómina electrónica. Entonces es lo mismo que con la facturación electrónica. Ya hay muchos proveedores tecnológicos que hacen este proceso de la nómina, así como muchos ya quizás tienen el conocimiento de cuando hicieron la facturación electrónica, viene el proceso de la nómina electrónica. Entonces, si la organización quiere evitarse como este tema de nómina electrónica, hoy en día lo que puede hacer es esto, contratar por prestación de servicio, una para evitar como todo el tema prestacional, porque ya debe incluir, ya todo lo que yo pago por prestación de servicio no tengo ningún otro cargo prestacional. Y evitarse que no tenga que entrar en el tema de la nómina electrónica, sobre todo cuando no se tiene como una persona fija para que nos maneje este tema. Entonces, eso es muy importante en cuanto al tema de contratación, de cuando ustedes quieran contratar, así sea una persona que estén ejecutando un proyecto o el proyecto se está ejecutando y los que están haciendo parte de la ejecución son los mismos asociados, no importa. Dejemos unos contratos por orden de prestación de servicio y cumplamos con lo que exige la ley. Pero también tengamos en cuenta que cuando yo realizo un contrato por orden de prestación de servicio y ese contrato dice que mensualmente le voy a pagar a esa persona o a ese asociado 800,000 pesos, no estoy obligada a pedirle seguridad social porque solamente se debe pedir la seguridad social para las personas contratadas por orden de prestación de servicio cuando la persona mensualmente yo le tengo que pagar más de un salario mínimo vigente. Listo, Dieguito, con
con esta parte hemos terminado la parte de todo lo que tiene que ver con organizativo. Perfecto, muchísimas de la gracias. Mira que, bueno, este tercer punto realmente que sí que es importante, así como los dos principales. Bueno, antes de comenzar, voy a darle el paso a la pregunta. Ya ahí María Fernanda Paternina, creo, sí, levantó la mano y también Emerson. Entonces vamos a darle la oportunidad a María Fernanda que pregunte con referente a este último aspecto y tema. María Fernanda, tienes la palabra. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Bien. Buenos días. Bueno, yo tengo una inquietud. Buenos días. Yo soy artesana tejedora de 2 líneas que son por parte de la comunidad indígena Guayú y la comunidad indígena Zenú, que son sombrero volteado y mochilas Guayú. María, si podemos prender un momento la cámara para poder observar. Disculpa. Un momento. Muchas gracias. Hola, sí me acuerdo de ti, María. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un inconveniente en donde los artesanos de comunidades étnicas a nivel de la contratación no aplicamos por cuestión el tiempo que lleva realizar un producto artesanal, como pueden ver atrás, ¿sí? Deberíamos de ganar un salario mínimo por minuto, porque uno por lo general en una artesanía a veces demora de 1 a 2 meses dependiendo de cuál sea el producto y de qué técnica de tejido sea. Teniendo en cuenta esto, doctora, ¿cómo puedo yo fortalecer por lo menos a mis mujeres, a las artesanas que me colaboran? Porque yo sola no doy, o sea, yo tengo, mire, yo tejo, sí, pero no me da abasto para la demanda que tengo con mis artesanías. Entonces yo tengo un equipo de trabajo, unas manos que me han ayudado a que todas crezcamos, porque si yo crezco, todas crecen. Uno no puede ser egoísta con relación a eso, pero si quiero que haya como que unos pagos muy correctos. ¿Cómo manejo yo eso? Porque los tiempos a mí no me da. Por contratación de servicio tampoco me da, porque ellas escogen los tiempos de acuerdo a sus necesidades, ya que ellas trabajan desde casa, son madres, cabeza de hogar, son poblaciones víctimas, tienen tantos enfoques que a uno le toca pues sortear todo eso y acomodarse a ellas. Entonces, estoy abierta a sugerencias porque estoy pues en pos de cambiar ese concepto de un marketing tradicional a un marketing digital que a nosotros también nos ha costado porque desafortunadamente no teníamos esas capacitaciones, ni siquiera en manejo de la tecnología, ni del Instagram. Uno no necesitaba de eso, uno llegaba, vendía y listo. Directamente no necesitábamos casi siempre terceros, ni tener alianzas, ni nada. O sea, es un contexto tan diferente que nos ha tocado pues recapitular y ponernos al día con la tecnología que hace parte de todo este proceso. Muchísimas gracias, estoy muy encantada con las capacitaciones, muy asertiva cada uno de sus apreciaciones. Pues quedo atenta. Gracias. Bueno, si podemos responderle a María antes de continuar con Emerson. Sí, sí, como dijo María, hoy en día la tecnología hace parte para todos los procesos y más con las exigencias que nos ha hecho últimamente el gobierno, sobre todo la DIAN. Entonces, digamos que uno de los temas organizacionales para ella en estos momentos, si ella quiere organizar, digamos, como lo decía, que merecen un salario mínimo, entrar a la parte, tengamos en cuenta que cuando yo digo un salario mínimo y quiero contratar directamente a las personas, esas personas que yo voy a contratar van a incrementar mi carga prestacional y de seguridad social más o menos en un 55-56% con todo el tema de seguridad social y prestaciones sociales. Entonces yo contrato a una persona con un salario mínimo, yo ya sé que mi carga
de mis gastos prestacionales, no van a ser solamente el salario mínimo que está, no, si no estoy mal, como en 908.000 pesos, más auxilio de transporte, sino que voy a incrementar en todo esto, que me puede estar llegando a dar más o menos 1.400.000, millón algo. Entonces sí es muy chévere porque claro, muchas veces en este tema de que ya dice las personas que trabajan esto, merecen esa, porque son personas que van y me cumplen un horario, trabajan todo el día, me están, a mí también están haciéndola crecer a ella en cuanto a todo el tema que tienen de la organización. Entonces sí es muy bueno, pero también en estos momentos cuando ella decida realizar como toda la contratación directa, todo lo prestacional, es bueno que tenga una persona que le va a ayudar con todo este tema y tenga los conocimientos idóneos, sea una persona, un contador, una persona administrativa. Obviamente el contador siempre se va a necesitar por todo el tema de los impuestos y la contabilidad, pero si la persona es administrativa y muchas veces tienen los conocimientos para el tema de nómina, ya es una persona que va a entrar a hacer todo este proceso, porque también así mismo como yo voy a entrar a este proceso de contratar unas personas, también tengo que tener en cuenta que voy a entrar en un proceso de facturación si estoy creada ya como persona jurídica o si estoy obligada a facturar, porque hay personas naturales que por sus ingresos ya los han hecho facturar electrónicamente. Entonces, es tener en cuenta como todo este proceso, tanto el proceso de facturación electrónica, lo que se nos tiene la nómina electrónica, un contador que me organice todo esto, que yo pueda mirar que la utilidad que me está dando el negocio que tengo y todo esto lo puedo pagar toda esta carga prestacional, pero también tengo que tener en cuenta esa utilidad que voy a generar sobre los gastos, sobre las mejoras que yo voy a hacer, porque en este tema artesanal, yo sé que también van a necesitar materiales, van a necesitar quizás a veces, creciendo un poco a poco, comprar nuevos insumos, recursos, de quizás máquinas para agilizar los procesos. Entonces, en todo esto, es estudiar paso a paso que convenga hacer el tema de la seguridad, de los empleados directos. Entonces espero, María, haber podido resolver tu duda o al menos ayudarte como para tener unas pautas en el tema. Sí, doctora, muchísimas gracias. De igual manera, estamos en un proceso de crecimiento constante. Ok, con mucho gusto. Bueno, Emerson también tenía la mano levantada, tenía su participación, Emerson. Sí, tenía una pregunta. Sin embargo, en el transcurso de la explicación se resolvió una, pero me queda pues algo de duda. Ya, pues, la pregunta que tenía era cuál era el valor mínimo para exigir el pago de seguridad social, y ya entiendo que es el pago, por ejemplo, si se le está pagando a la persona un mínimo, el mínimo, el salario vigente, ahí se le exige el pago de seguridad social. En este caso creo que está como en 900 algo, porque ahora poco realizamos una operación con otra organización, pues el pago eran 800.000 pesos y nos exigieron el pago de seguridad social. Entonces, pues el desconocimiento hizo que nosotros pagáramos eso y fue básicamente, perdimos pues por cada participante 260.000 pesos, que fue lo mínimo que exige la seguridad social. Ya, en este caso ya me toca ayer con la otra organización de entrada a discutir ese punto. Y no creas, no eran los primeros. A mí me han comentado, qué pena que te interrumpa, me han comentado de casos así, de personas que han pagado seguridad social cuando les estaban pagando 600.000 pesos y yo no es obligación. Ahorita no te tengo claro el artículo y la norma, pero la ley no exige que tú tengas que pagar seguridad social cuando la cuenta de cobro en un mes no pasa de un salario mínimo. O sea, solo si a partir del salario mínimo yo tengo que pagar seguridad social. Perfecto. Entonces voy a alertar a unos compañeros que se le está pagando el valor de 600.000 pesos para que no hagan ese pago de seguridad social. La otra cosa era, en el caso, pues, ya específicamente con la organización Tura Hip Hop, nosotros pues no hacemos contrataciones por contrato ni tampoco por prestación de servicios, sino que es como por talleres. Y el monto no supera los 500.000 pesos. En este caso, ¿cuál sería el proceso, el procedimiento para que estas personas tengan, no sé, se tiene claro que seguridad social no se les exige? Sin embargo, debe haber algún tipo de lineamiento para estas personas, o simplemente se hace por cuenta de cobro y listo.
Sí, por cuenta de cobro se puede manejar, porque son valores que son valores eventuales que tú necesitas a las personas ocasionalmente y muchas veces ni siquiera necesitas hacer un contrato porque es algo que se hizo exclusivamente para un evento, el taller se prestó un día y ya. Entonces, lo importante es que tú tengas una cuenta de cobro y con eso ya tú tienes tu soporte para para, para tener ese respaldo del gasto. Algo muy importante que quizás se me olvidó, y no sé si todos lo tengan presente, pero cuando yo exijo cuentas de cobro y recibo esas cuentas de cobro que son de personas que no están obligadas a facturar, yo también debo tener en cuenta que la DIAN me exige que esa cuenta de cobro debe tener un documento soporte que lo debo hacer yo como organización. Ese documento soporte hoy en día lleva resolución. Esa resolución yo la debo exigir ante la DIAN, así como, no la debo exigir, la debo solicitar a través de la página de la DIAN, ya con el usuario que tengo, la organización y todo. Así como saco las resoluciones de facturación, saco las resoluciones de documento soporte, porque eso lleva una numeración, tiene un tiempo. Los documentos soporte creo que ahorita están dando las resoluciones por cada año. Si se te vencen o se acaban, pues se saca otra, se habilita, se autoriza. Y ese va a ser un respaldo que deja la organización ante esa cuenta de cobro. Es un proceso porque es muy fácil, porque yo saco mi resolución, yo diseño un formato y a ese formato le voy colocando la numeración que me pidió la DIAN cuando saque esa resolución de documento soporte. Ese es el respaldo de las cuentas de cobros que la DIAN está exigiendo. Ellos antes exigían un documento equivalente. Desde el año pasado, si no estoy mal, desde agosto, desde el 15 de agosto cambiaron eso. Ya no, el documento equivalente ya no hace parte de la cuenta de cobros, sino que es el documento soporte y ese le debe colocar la organización a todas las cuentas de cobros que reciba de las personas que no están obligadas a emitir facturación. Perfecto, perfecto, ¿no, Edith? Verdad que muy contentos con este espacio. Bueno, espero que se hayan podido resolver allí las dudas de Emerson, ¿cierto? Y de María Fernanda. Verdad que, pues, digamos que a manera conclusiva de este tercer y último espacio y tema, es que, bueno, la vida siempre es un contrato, ¿no? Todo el tiempo estamos contratando, así vayamos a coger un bus, hacemos un contrato. Todo es contrato en la vida. Entonces creo que esto dentro del organizativo es tremendamente importante para evitar problemas jurídicos, ¿no? Esto es con el fin de poder evitar, así sea con nuestros socios, con las personas que nosotros confiamos diariamente, con las personas que estamos ahí haciendo el trabajo y la labor. Es importante siempre tener unos acuerdos, siempre tener unos acuerdos precontractuales o contractuales que nos ayuden a tener la claridad de qué es lo que estoy haciendo como función dentro de mi organización y a qué apunto y cuáles son mis obligaciones y cuáles también son mis derechos, ¿cierto? Entonces creo que bueno, ha sido muy, muy gratificante, realmente muy conciso los temas que hemos venido desarrollando, 3 temas que en realidad son de alta importancia para nuestras organizaciones, ya que, pues obviamente, si nosotros tenemos todos estos aspectos, cada uno fortalecidos, pues vamos a tener mucho más credibilidad ante los procesos que nosotros pretendemos presentarnos y tener como esa fortaleza y decir, bueno, nosotros tenemos todos los puntos claros desde la contabilidad. Aparte de que a veces nosotros creemos que desde el organizativo lo más importante es la producción para la gente que anda en producción o para la gente que anda en temas culturales, que creemos que solamente lo importante es producir o hacer temas culturales y demás. No, todo es un conjunto, todo está allí articulado, como la ruedita articulada, como el piñón que tenemos que tener. Si algo está fallando en este piñón, pues el otro piñón pues no va a tener un fruto excelente, no va a rodar como debe ser. Entonces creo que bueno, estos espacios precisamente los pensamos para ustedes y los desarrollamos para ustedes. Recordarles que va a haber como unos módulos de refuerzo donde van a poder entrar como a una plataforma donde pueden quizás reforzar estos temas que son realmente de alta ayuda y de alta importancia para nuestra organización. Entonces, pues no siendo más, no sé si alguno o alguna tengan más preguntas. Vamos a ver si por aquí hay algunos comentarios. Bueno, no, simplemente saludos.
Agradecerles realmente a todas las organizaciones, a los que están participando. Ah, bueno, aquí dentro de la cámara de Steven Solís. ¿Está levantando la mano? Perfecto. No puedes levantarla en el... Ah, listo. Entonces, dale, por favor. ¿Qué les digo? Muchas gracias ¿cómo se llama? Al ICBF, a Convileza, porque me han ayudado, porque ya otras inicié con el proceso cuando la verdad no tenía esperanzas de iniciar, y pues los jóvenes ahorita de mi barrio donde yo estoy viendo están pasando por muchas situaciones, y pues yo la verdad sí voy lento con el proceso porque ya debería de haber sacado la Cámara de Comercio. Pero ya tengo los papeles en la mano y ya los llené, y un muchacho me los va a terminar de llenar para diligenciarlos, y ahora sí poder tener mi Cámara de Comercio y estar todo el día. Pero, ¿qué les digo? También en el tema que la chica dijo de cómo estrategias para uno crecer, ahí me explicaron que también darle uso a la página, estar pendiente, activo en la página. Cuando también en la otra reunión, que descargara una aplicación para que subieran las fotos o los eventos que uno quisiera hacer. Y pues me ha parecido de gran ayuda, y me gustaría también escuchar como una estrategia más para no sé, porque los chicos, la verdad, yo los jalo. Y algunos vienen, otros no vienen, otros un día sí, un día no, y son como cosas que desaniman también. Bien, Steven. No, esto es un proceso que es lento. Yo creo que todos los procesos organizativos es de lentitud. A veces uno quisiera, desde el primer año o los primeros meses de haber constituido la organización, pues arrancar de una, pero sabemos que todo esto es un proceso, mientras que la gente lo va conociendo a uno, va sabiendo, va conociendo el trabajo que uno hace. Entonces creo que todo eso es como un caminar, un trasegar que es lento, pero que al final, pues es donde se van a ver como los resultados y como los frutos. Entonces, pues nada, Steven, paciencia, y como dijo Edith también allí, estar pendiente con los documentos. Es importante que tú también te sientas con tus compañeros y decir, venga, ¿qué es lo que hay y a qué le apuntamos, cuál es nuestro objeto y demás? Que tú también tengas claro desde lo organizativo qué es lo que quieres, qué es lo que tienes y para dónde van. Entonces creo que ahí vas en buen camino y hay que seguir dándole, fortaleciéndose. Y bueno, estos espacios precisamente son para eso, Steven, con toda, y sabemos que desde el mundo ancestral te van a ayudar y te van a abrir los caminos para que eso pueda suceder. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más el día de hoy, pues vamos a abrir nuestras cámaras para tomar nuestra respectiva foto, nuestro respectivo registro. Edith. Recuerda el espacio para entre 8 días que se tiene. Sí, también recordarles que dentro de 8 días pues tenemos el próximo espacio. Igual les estaré recordando también, como juiciosamente lo he venido haciendo con las organizaciones del Chocó y con las organizaciones de Buenaventura, recordándoles los espacios, enviándoles el link de conexión y demás. Y que pues bueno, agradezco realmente la disposición de todos aquí, de todas. Realmente estamos pues contentos de poderlas y de poderlos tener también en estos espacios, y de que sigamos fortaleciendo y que sigamos adelante, y que estamos convencidos de que esto es lo que nos podrá ayudar realmente más adelante a seguir y a continuar en nuestros procesos de formación. Entonces, pues bueno, no siendo más, agradecer de verdad profundamente, podamos abrir nuestras cámaras y podernos despedir. Muchas gracias por este Gracias. espacio, muchas gracias por escucharme. Estamos aquí para ayudarlos a fortalecer, a mejorar todo lo que tiene que ver con las organizaciones, que puedan crecer, que las organizaciones puedan fortalecerse cada día y puedan tener su contabilidad organizada. Muchas gracias. Será, gracias a ti, Edith, verdad, por el espacio, y pues bueno, en una próxima oportunidad, pues si Diana, Emerson, Carlos, que no tienen sus cámaras prendidas, María Fernanda, Diana, Guillermo Valencia, Cleider Sanir, pues La mía podamos está para pendiente, solo que aparece 2 despedirnos veces. y poder tomar la fotico. Ah, es que estás 2 veces, sí, ya entiendo. María Fernanda Paternina, Diana, saludos allí a Afrocolombia, de línea afrocolombiana.
Carlos Palacios, que no veo por ahí, Karen Johanna Palacios, pues que hace parte del equipo, bueno, Guillermo, no sé si Guillermo pueda, y Kleider Samir, no sé si puede abrir su cámara para poder observarnos y tomar la foto. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, los esperamos y las esperamos el próximo sábado. Gracias. Gracias por todo, ahí estamos. Chao. Vale, muchísimas gracias. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias a todos, que estén bien. Pasen buena tarde. Muchas gracias.